Aquí en el programa hemos platicado muchísimo sobre estos algoritmos de inteligencia artificial que son pues básicamente ecuaciones pensadas y creadas por un grupo de personas para hacer ciertas cosas y para aprender ciertas cosas. Tienen, pues, que les digo, un montón de aplicaciones, y para platicar un poquito sobre cómo se crean estos algoritmos y algunas de las áreas más interesantes en donde se están empezando a aplicar ya en nuestro país, está con nosotros Pedro Ponce, investigador del Tecnológico de Monterrey. Pedro, me da mucho gusto recibirte. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, platícanos un poquito sobre lo que tú haces y después, si quieres, entramos al tema de las aplicaciones específicas que están desarrollando. Pues una de las tareas que nosotros hacemos es tratar de generar nuevos algoritmos de inteligencia artificial que permitan modelar, clasificar o optimizar algunas tareas. Dentro de eso, pues tratamos de usar, hay una área, por ejemplo, en optimización que se llama optimización metaheurística, que trata en alguna de sus vertientes de, a través de fenómenos o cuestiones naturales, usarlas para generar algoritmos. Y hay en esa vertiente, por ejemplo, cómo las abejas se mueven para buscar alimento, y tratar de seguir la trayectoria más corta. Ese es un proceso de optimización. Pero el 19 de septiembre, cuando fue el terremoto en México, nosotros empezamos a pensar cómo podemos usar esa energía que al finalmente se libera y pasa por un proceso de optimización para usar un algoritmo que, basado en el movimiento telúrico, nos ayudara también a hacer tareas que beneficiaran al ser humano y no solamente ver a la naturaleza como algo que destruye de manera catastrófica, como es el caso de un temblor. ¿Y qué salió de eso? Salió nuestro algoritmo que le llamamos optimización a través de métodos metaheurísticos, donde colaboran profesores y alumnos de doctorado, y la idea de este algoritmo por movimiento telúrico es tratar de usar este algoritmo para optimizar ya sea otro proceso de inteligencia artificial o por sí mismo optimizar tareas como puede ser navegar para llegar a un lugar más rápido, etcétera. Todo esto, digamos, ustedes crean el algoritmo y después crean una aplicación que termina en los teléfonos inteligentes de las personas, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente, pero digamos, para aterrizarlo, toda la gente que nos está escuchando, en la vida cotidiana de alguien, ¿cómo se ve todo este trabajo y cómo se puede manifestar? Creo que lo primero que tendría uno que pensar es que la naturaleza está llena de cosas muy sorprendentes, que las dejamos de ver sorprendentes conforme vamos creciendo. Y en el momento que nos damos cuenta qué sorprendente es la naturaleza, le prestamos atención. Y en ese momento tratamos de empezar a describir por qué pasan las cosas. Y ese es el primer paso para crear un algoritmo. Y básicamente es tener los ojos bien abiertos a lo que pasa a nuestro alrededor. El segundo paso es hacer una descripción. Hacer un proceso que puede ser una descripción matemática de qué es aproximadamente lo que pasa. Y el segundo paso sería pasarlo a un sistema que puede ser un sistema iterativo a través de software, para que se puedan buscar aplicaciones. La aplicación depende mucho de las áreas que tengan más oportunidad. Por ejemplo, en el caso de los celulares, tenemos un problema cuando la gente está texteando. Empieza a manejar, empieza a textear, ¿y qué es lo que pasa? El celular normalmente no puede detectar siempre si la persona está texteando o no está texteando, y lo que hace este algoritmo optimiza un sistema que está corriendo abajo de inteligencia artificial, que detecta por qué estás haciendo estos errores cuando tú escribes. Porque cuando tú escribes, el autocorrector entra de manera inmediata. Claro. Pero ¿qué tal si tú estás cometiendo errores porque vas manejando? El celular no se da cuenta, pero este algoritmo podría permitir o permite darte cuenta que estos errores los estás generando porque estás conduciendo y no porque cometiste un error cuando estabas tratando de buscar una palabra en específica. Sí. Pero ¿qué pasa si también empiezas a mover tu mano? Y te cierra el programa de, digamos, si tú estás manejando, pues algo, supongo que te cierra el programa de... La idea que primero pensamos es, ¿por qué no quitarle la opción de que sigan texteando por seguridad, no nada más de la persona, sino de todos los que están? Pues porque los accidentes suceden de manera dramática y no son predecibles normalmente, que es el contexto en el que van a pasar. Y la idea es, vamos a cerrarles la aplicación hasta que ya el error deje de aparecer por la probabilidad alta de que estaba conduciendo. Pero imaginemos el otro caso que te digo, que empiezas tú a tener un temblor en tu mano, empiezas a tener un movimiento, y ese movimiento lo detectan los acelerómetros, y es un principio de Parkinson, y tú nunca te das cuenta.
¿qué es lo que pasa? ¿Tu celular te notifica? No te notifica. No. Entonces, ¿qué caemos a esto? Que o sea, celular... es un inteligente genérico. Sí, pero tan genérico que deja de ser inteligente, hace tareas tan básicas que no conoce nada de ti. ¿Por qué no hacer lo que vaya conociendo? El otro caso que también estamos interesados, cuando tienes tu vista cansada no se ajusta automáticamente el tamaño de letra. ¿No? ¿Por qué? Porque tampoco se da cuenta de eso. Tú empiezas a cometer errores, pero no se da cuenta que cometes errores al marcar un número o al escribir un texto. La pregunta es, ¿por qué no se da cuenta que mis errores se generan por vista cansada? Entonces, estos algoritmos tratan de hacer esa función y encapsularlos, pero también se pueden transportar a temas como energía, donde tenemos un seguidor solar y queremos captar la mayor cantidad de energía, pues ¿a dónde me tengo que mover de la manera más adecuada para tener ese aprovechamiento máximo de energía solar? O sea, tus paneles, digamos, para hacia dónde se tienen que mover para Porque es un problema maximizar. De dónde me puedo mover de la mejor forma. Claro. Y lo mismo en el teléfono. ¿Qué es lo que está pasando para que yo pueda optimizar también mi cantidad de batería? ¿Cómo puede correr un algoritmo con una memoria limitada y no tenga que ocupar mucha memoria en una aplicación? Entonces, todo este tipo de condiciones que se tratan de resolver con un proceso de optimización o llegar a la mejor solución posible, pues pueden ser posibles ahora ya instalarlos como unas apps. Pero esas apps lo que realmente pretendemos es que conozcan más del usuario. Claro. Que termine sirviéndote a ti, a mí, Ana Francisca, a ti, Pedro, ¿no? Que nos sirvan nuestros teléfonos. Otro ejemplo básico, si tú empiezas a hablar con el celular, hay estudios que demuestran que por el tono de voz podrías detectar si alguien tiene depresión. Y no lo detecta tu celular. Tú puedes hablarle de 1000 formas y le dices, llamar a mamá. Hace la llamada, pero nunca detectó tu estado anímico. Pero son zonas de alarma en algunas ocasiones que podrían irse detonando y eso facilitar también tu calidad de vida. Pues muy interesante lo que están haciendo. Ojalá que a toda la gente que nos está viendo, digamos, logren entender cuáles son la infinidad de aplicaciones que hay a raíz del desarrollo de estos algoritmos de inteligencia artificial. Te agradezco mucho, Pedro. No, al contrario, muchas gracias. Minutitos. Muchísimas gracias. Vamos a